Muy buenas. Paso por aquí para completar un anterior vídeo sobre el papel de los líderes, de cómo se gestiona el mundo, sobre todo en los últimos años, cuando el poder se está concentrando más. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis mejor, que en este caso está tomado de la historia de España, porque evidentemente es la que más conozco, no es la única, pero porque me gusta mucho el tema, pero es la que más conozco y más me afecta, de un líder que hubo en España en el siglo XX. Se trata del general Francisco Franco, que bueno, fue un dictador de lo que se llama ideología de derechas, que gobernó durante casi 40 años en España. Accedió al poder tras una guerra civil que hubo muy sangrienta, que duró 3 años y muy dañina, como todas las guerras civiles, en las que hermanos matan a hermanos, y gobernó en España durante 40 años. Bueno, pues una de las cosas que hizo este señor, yo no estoy aquí para valorar si fue bueno o fue malo, porque no es motivo de este canal. Una de las frases más famosas e importantes, es decir, con trascendencia metafísica que tuvo este señor, que dijo este señor, fue, y digo dijo, porque estamos hablando de un personaje que salía en televisión, no estamos hablando del siglo XV. Es decir, ya hay documentos, ya hay hemeroteca, ya no hay, Isabel la Católica sería un poco más gorda o más delgada, o no, ya hay fotos y vídeos y la historia está perfectamente conocida. Dijo este señor en una de sus ocasiones: solo responderé ante Dios y ante la historia. Es muy famosa la frase, casi todos los españoles la han oído alguna vez. Y esa frase, que es usada de forma despectiva por algunos, y están en su perfecto derecho, tiene muchísimo trasfondo metafísico, que es el motivo por el que la estoy diciendo en este canal. ¿Qué significa solo responder ante Dios y ante la historia? Vamos a pensar que evidentemente se puede decir que Dios lo eligió dentro de que gestiona todos los asuntos importantes en el nivel de la materia, pero no significa, como ignorantemente diría él, que Dios lo eligió, se fue a tomar un café con él y dijo: oye, Franco, vas a gobernar España durante 40 años. No funciona así la cosa, ni a Franco ni con ninguno, evidentemente. Y ante la historia, ¿qué quiere decir esto? Pues hoy en día, muchos años después, en España gobierna un señor que se llama Pedro Sánchez. Antes han gobernado otros, y después de este señor, cuando sucedan otras elecciones o cuando llegue su momento, vendrán otros, y así sucesivamente. Hoy en día el señor Pedro Sánchez está siendo muy criticado. Todos los presidentes son criticados, evidentemente hay muchos intereses por quien quiere ser presidente y no lo es, pues criticar al que hay, y la gente, bueno, pues es conducida con mucha ignorancia y critican. Siempre va a ser criticado el que esté de presidente de gobierno. En este caso es el señor Sánchez, y si no sería otro, y si no el que venga. El señor Sánchez hoy en día está haciendo una serie de movimientos en España muy importantes, quizá los más importantes de los últimos 25 o 30 años, y que son muy difíciles de comprender en el corto plazo cuando no conocemos la verdad. Es decir, igual que Dios no cogió a Franco, o como vulgarmente lo llamamos en España, a Paquito, le cogió del brazo y le dijo: vamos a tomar un café que te voy a contar lo que vas a hacer en los próximos 40 años, a mí el señor Sánchez tampoco me dice: oye, Óscar, vente, que a los otros 50 millones de españoles no les voy a contar nada y te lo voy a contar todo a ti, porque me caes bien. Eso no sucede. Por lo menos no ha sucedido. Si hubiese pasado, probablemente tampoco lo diría, pero os garantizo que no ha pasado. El señor Sánchez está tomando unas medidas muy polémicas, altamente polémicas, que están suponiendo una auténtica revolución en el país en los últimos, como no se había visto en los últimos, yo creo que 30 años. 25 como mínimo. Incluso más de uno dirá: probablemente nunca en la historia. Bueno, podría ser. Pero es muy difícil de valorarlas en el corto plazo, porque son medidas, a nivel de geopolítica y geoestrategia, son medidas que, cuando no conocemos la auténtica realidad, porque no nos la va a venir a contar, y aún así él puede tener unos planes y luego las cosas, por motivos superiores a él, pueden salir de otra manera, solamente con el tiempo se pueden ver si realmente esas políticas o esas medidas sirvieron para algo o no. Hoy en día, con la perspectiva que da el tiempo, o la pérdida de tiempo, porque las dos cosas dan perspectiva, se puede ver que las políticas que siguió Franco, en este caso, en esos 40 años, tened en cuenta que falleció en 1975 este señor,
te decía, hace ya 50 años, en noviembre hará 50 años, hoy en día se pueden ver que muchas de esas políticas tuvieron un trasfondo del cual nos alegramos o deberíamos alegrar, y otras evidentemente más criticables y matizables. Con el señor Sánchez pasará lo mismo dentro de un tiempo, probablemente no 50 años, probablemente menos, porque el mundo va mucho más acelerado, pero se verán en toda su extensión lo que hayan dejado de bueno y lo que hayan dejado de malo con más tiempo, con más perspectiva. Por eso, la Cábala, en general, el Talmud, etcétera, etcétera, el Zohar y demás, nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con los líderes al nivel de juzgarlos, porque su plano de corrección y su realidad es tan distinta a la nuestra que el pueblo llano, salvo personas muy contadas, y yo probablemente no soy ni siquiera una de ellas, y no quiero contar el grueso de youtubers y de opinadores en la barra del bar con 5 cervezas en el cuerpo, no comprenden los motivos por los que se mueven esas piezas en ese gran tablero nacional y mundial. Por lo tanto, hay que verlo con la perspectiva del tiempo. Por eso os digo que tengáis sobre todo mucho cuidado a la hora de enjuiciar y valorar, porque es muy difícil para una persona de base de la materia saber la realidad de todas esas medidas. Muchas gracias.